Hola, si llegaste hasta aquí, probablemente ya hayas visto alguna de mis barajas evolutivas o tengas curiosidad por conocerlas. Pero antes de explicarte cómo funcionan, me gustaría compartirte algo más importante, cómo nacieron. Porque estas barajas no surgieron como una idea comercial o un producto pensado para seguir una tendencia de mercado. Nacieron como parte de mi propio camino de búsqueda y comprensión del propósito espiritual de las personas. Desde hace muchos años me interesa comprender por qué estamos aquí y cuál es el sentido más profundo de nuestra experiencia de vida. Esa búsqueda me llevó a explorar distintas herramientas y enfoques espirituales. Con el tiempo comencé a observar algo que se repetía una y otra vez. Muchas personas recibían información valiosa sobre sí mismas, pero les resultaba difícil integrarla en su vida cotidiana. Comprendían algo durante una sesión, una lectura o un curso, pero días después volvían a enfrentarse a los mismos pensamientos, emociones y desafíos de siempre. Así que me pregunté, ¿cómo podemos sostener en el tiempo aquello que ya comprendemos? ¿Y cómo podemos acompañar nuestro crecimiento de una manera simple y práctica? A lo largo de las sesiones individuales de propósito espiritual que brindaba, tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas y observé algo muy interesante. Las transformaciones más profundas no ocurrían cuando alguien recibía mucha información. Ocurrían cuando la persona lograba sostener su atención sobre una idea importante durante el tiempo suficiente para comprenderla verdaderamente. No es cuestión de cantidad, es cuestión de profundidad. Así, poco a poco, comenzó a surgir una idea. Y ahí me volví a preguntar, ¿y si existiera una herramienta simple que ayudara a las personas a mantener su foco en aquello que hoy merece su atención? Una herramienta que no busque responder todas sus preguntas, sino que lo ayude a desarrollar una nueva comprensión sobre el desafío más importante que tiene hoy para evolucionar. Así nació mi primer baraja evolutiva Despertar a tu propósito espiritual, un mazo inspirado en las fases de la luna y las etapas del crecimiento de la flor del loto como símbolos de evolución interior. Cada carta fue diseñada para acompañar un proceso de reflexión consciente, no para generar dependencia de la herramienta, sino para fortalecer la relación de la persona consigo misma desde el comienzo de su conexión intencional con su propio propósito espiritual. Con el tiempo, comprendí que existían otros aspectos importantes que también necesitaban acompañamiento. Así nació el segundo mazo, Protección y Limpieza para el Buscador Espiritual. Más adelante, el tercero, Supera tus desafíos espirituales. Juntos forman una trilogía que aborda distintos momentos del camino interior, cada uno desde una perspectiva diferente, pero todos comparten esa misma intención: las ganas de ayudar a las personas a desarrollar una relación más empoderada con su propio proceso evolutivo. Comprendí así que estas barajas no son solamente un conjunto de cartas, son una invitación a detenerse, a observar, a reflexionar y a sostener la atención sobre aquello que hoy merece ser comprendido. Por eso las llamo barajas evolutivas, porque su función no es predecir el futuro. Su propósito es acompañar la evolución consciente de quienes la utilizan. Gracias por interesarte en esta historia de creación inspirada. En los próximos videos te mostraré cómo está compuesta la trilogía, cómo utilizar cada mazo y qué hace diferente a una baraja evolutiva de otras herramientas similares.
Y si ya tenés alguno de los mazos, me encantaría leerte en los comentarios. Contame, ¿cuál fue el primer mensaje que recibiste y qué aprendiste de él? Nos vemos en un próximo video.